¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Tarde Noticias, tarde de jueves con muchísimas informaciones. Tenemos que hablar de este hecho de feminicidio ocurrido en la ciudad de Limpio, por supuesto también de todo lo relacionado a este decreto presidencial que va a entrar en vigencia desde la medianoche de este sábado, además de la conferencia de prensa de Guillermo Sequera, que hablaba sobre la variante brasileña que ya está circulando en nuestro país. Hola, Kiara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rolando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo también a toda la teleaudiencia. En el plano internacional, una de las noticias más destacadas es de vuelta la gran cantidad de contagiados por coronavirus en Brasil. Otro de los temas también es esto que ocurría en Uruguay, en donde en un accidente aéreo se perdieron una buena cantidad de dosis de la vacuna contra el coronavirus, que también lo vamos a estar repasando en el transcurso de la tarde. Y en materia de tiempo, queremos saber cómo se proyecta lo que resta de estos días, ya entrando hacia el fin de semana. Sí. Exactamente, una tarde-noche bastante cálida es la que vamos a tener el resto de esta jornada y, como decía Rolando, el resto de la semana también aparentemente vamos a tener muchísimo calor. Temperatura actual de 34 grados, cielo parcialmente nublado, sensación térmica de 38,7, una humedad de 51% y el viento noreste que va soplando a 18 kilómetros en la hora. El resto de la jornada, según lo que nos indica la Dirección de Meteorología, es que vamos a tener una tarde y noche bastante calurosa, cielo parcialmente nublado también y una temperatura que iría de 34 grados a 31 por la tarde, porque a medida que va oscureciendo va descendiendo un poquitito la temperatura. Por la noche, noche cálida también, una temperatura que iría de 31 grados a 26 y ya por la madrugada temperaturas que irían de 26 grados a 23. Madrugada cálida también. El resto de la semana, atención que para mañana viernes arranca el fin de semana con una temperatura mínima de 23 grados y una máxima que llegaría hasta los 35. Atención, porque a partir del día sábado, Meteorología nos indica que tendríamos lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Una mínima de 22 grados para el sábado con una máxima que llegaría a los 31. Atención, porque el día domingo y lunes vamos a tener temperaturas bajitas con lluvias también. Una temperatura mínima de 19 grados para el domingo y la máxima que llegaría solamente hasta los 26. Y ya para el día lunes también se pronostican lluvias y una temperatura mínima de 19 grados y la máxima que solamente alcanzarían los 25. Arrancamos ya con el desarrollo de las informaciones. Ya damos la bienvenida al señor Juan José Vidal, titular de Dinatran, para hablar con él con relación a cómo se va a trabajar a partir de la entrada de vigencia de este decreto presidencial. Juan José, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo te va? Y a la gente en el piso y a la audiencia. Bueno, Juan José, contanos, ¿cómo van a trabajar? De hecho, que ya se anunciaba en el decreto que va a estar prohibido la circulación de buses de corta, media y larga distancia. Así mismo, o sea, los controles van a ser justamente de que no haya circulación de buses por las rutas nacionales. Ahora, muchos se preguntaban cómo hacer para paliar, por ejemplo, si hay un personal de blanco que vive, no sé, en Paraguarí eventualmente y trabaja en el hospital de clínicas, ponele. ¿Va a haber vehículos alternativos o la actividad va a parar totalmente? No, de hecho que el decreto es muy claro en la suspensión de los transportes de corta, media y larga distancia.
nosotros no tenemos forma de ver un transporte alternativo. O sea que lastimosamente esas personas que eventualmente precisen de estos servicios va a tener que buscar una vía alternativa. Lo que pasa, Rolando, es que el decreto fue muy claro, ¿verdad? Suspensión de los servicios de corta, media y larga distancia. Nosotros simplemente cumplimos la orden que viene del decreto. No podemos ir en contra del decreto. En todo caso, la pregunta tiene que ser a la gente de presidencia. Ahora, Juan José, el control va a ser intenso, me imagino. Van a reforzar esos controles en diferentes puntos del país para hacer cumplir este decreto. Nosotros tenemos 17 puestos fijos de fiscalización y aparte estamos 5 puestos más que aleatoriamente lo estamos instalando a lo largo de la ruta 2, ruta 1 y ruta 3. Y el control se va a basar en que no haya circulación de buses por las rutas nacionales, ¿verdad? Que es lo que nos corresponde a nosotros. Ahora, el decreto también habla de que el área metropolitana garantiza el transporte. Va a haber transporte del área metropolitana. Ahora, Juan José, muchos hablan, y no sé, ustedes que están trabajando muy de cerca, ¿cuál es la percepción que tiene? Es cierto que en estas últimas horas ya empezó a haber un aumento de circulación de personas que se están desplazando hacia el interior. ¿Creen que mañana se va a dar en un número importante considerando que a la medianoche entra a regir este decreto? Y esperamos de que haya un aumento de pasajeros a partir de, el día de mañana, porque a partir del sábado a la medianoche, de las 0 horas del sábado ya se van a suspender todos los servicios. Esperamos que haya un aumento de cantidad de pasajeros. Para eso estamos coordinando también los trabajos con la terminal de Asunción. ¿Y cuándo se vuelve a restablecer eso? El 4. O sea que llaman entrada al 5. La suspensión va hasta el 4 a las 23:59. O sea, de hecho que los primeros servicios seguramente van a estar saliendo el lunes 5 a partir de las 0 horas. Ahora bien, desde un primer momento estaban mencionando de que no iba a haber liberación de buses. Ya se venía hablando antes de anunciar este decreto. Lo que se busca también, Juan José, de alguna manera es impedir que un flujo importante vaya al interior, porque sabemos de la circulación y eso es lo que se teme, que una gran cantidad de gente pueda trasladarse al interior y lastimosamente poco o nada se puede hacer para que mañana la gente vaya al interior, porque se cree que este viernes va a ser el día clave donde va a ir la mayor cantidad de gente considerando el tema de la entrada de vigencia del decreto. Bueno, nosotros vamos a estar controlando de que los buses que van a estar trabajando desde hoy hasta mañana, que cumplan con el protocolo sanitario, que trasladen la cantidad de personas que está establecida en el protocolo, que los pasajeros y el chofer tengan tapabocas. Vamos a estar controlando el cumplimiento del protocolo sanitario. Exactamente. Juan José, ustedes de alguna manera van a aplicar también sanciones a los que incumplan lo que dice el decreto. Así, el decreto no, el decreto nosotros no tenemos forma de sancionar. Sí, la resolución que sacamos nosotros, que habla de la suspensión de transporte, si hay una empresa que nosotros detectamos que está circulando en los días de Semana Santa por la ruta, y va a tener una sanción. Perfecto, Juan José, te agradecemos muchísimo por estas explicaciones. Quizá la gente está muy atenta también de esto. Lo cierto y lo concreto entonces que desde la medianoche, arrancando ya la jornada del sábado, no habrá circulación de buses de corta, mediana y larga distancia, porque la gente está preguntando constantemente. La resolución de Dinatran es bastante clara en ese aspecto. No, nosotros simplemente lo que estamos haciendo es cumplir lo que dice el decreto, ¿verdad? Con nuestra resolución.
Bueno, Juan José, te agradecemos mucho por este contacto, muy amable como siempre. Dale, Rolando, un abrazo, que pasen bien. Juan José Vidal, titular de Dinatran. Reiteramos entonces que no habrá buses de corta, mediana y larga distancia en el tiempo en que rija este decreto presidencial. Es por esa razón que se estima o ya se habla de que desde hoy jueves y quizá mañana viernes muchas personas van a adelantar ese viaje y se espera que se registre un mayor flujo de personas que se traslade hasta el interior del país. Un hombre llegó hasta el área de urgencias del Hospital Distrital de Limpio, bajó de su vehículo junto a una mujer quien presentaba un disparo de arma de fuego en la cabeza. Se trata del militar dado de baja, quien fue identificado como Guido Reinaldo Panza, de 32 años. Inicialmente había dicho que supuestamente su pareja, Mariela Quiroz, de 33 años, intentó sacarse la vida. El presunto autor del hecho está detenido en la comisaría novena de Limpio. Primeramente, reiteramos que él había dicho que la mujer intentó autoeliminarse, pero luego terminó confesando a los investigadores lo que realmente había ocurrido. La audiencia preliminar para el diputado Miguel Cuevas, su esposa Nancy Florentín de Cuevas y su hijo Enzo Cuevas fue suspendida este jueves por el juez penal de garantías Joan Paul López. La suspensión se dio porque el abogado del legislador Guillermo Duarte Cacabelos tiene una superposición de audiencias. El juez deberá fijar una nueva fecha para esta diligencia. Agentes del Departamento Crimen Organizado de la Policía Nacional, en el marco de la investigación del crimen del comisario Félix Ferrari y la liberación del narco Zamora, realizaron un procedimiento en una vivienda ubicada en la compañía Itapuamí de Luque alrededor de las 4 de la madrugada de este jueves. Durante el operativo fue detenido un joven de 23 años identificado como Freddy González, quien contaba con orden de captura desde el 2019 por estar presuntamente vinculado en el caso. No se descarta que el joven haya sido quien disparó contra el ex jefe policial. La fiscal Alicia Saprissa, que intervino en el hecho, al igual que el Departamento contra el Crimen Organizado y agentes de la FOPE, explicaron que se pudo dar con el hombre gracias a las pesquisas que realizaron a los vehículos que fueron abandonados tras la fuga del supuesto jefe narco. Y tras una reunión esta mañana en Burubicharoga, el ministro de Salud, Julio Borba, anunció que este domingo estaría llegando unas 100.000 dosis de la vacuna Covaxin del laboratorio Bharat Biotech, donadas por India a nuestro país. El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección Nacional del Tesoro, anunció el pago desde este jueves 25 a funcionarios, instituciones y entidades públicas correspondiente al corriente mes, conforme a la presentación de las documentaciones respectivas o solicitudes de transferencia de recursos por parte de las entidades que perciben sus salarios a través del Tesoro Nacional. Cabe recordar que a medida que las demás instituciones vayan presentando sus solicitudes de transferencias de recursos ante la Dirección General del Tesoro de Hacienda, se irá informando el calendario de pago.
186 dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus perdió Uruguay cuando un helicóptero de rescate de la Fuerza Aérea que trasladaba las vacunas sufrió pérdidas totales al incendiarse en un aterrizaje de emergencia. La aeronave, que se dirigía a Rocha, a 196 kilómetros de Montevideo, cayó en zona de campo abierto. Los 3 tripulantes, que sufrieron traumatismos leves, salieron por sus propios medios y están fuera de peligro, informaron las autoridades uruguayas. De acuerdo al diario uruguayo El País, en total se llevaban 186 dosis de la vacuna Pfizer. El helicóptero sufrió una falla mecánica, lo que motivó a que se realizara un aterrizaje de emergencia. Al llegar a tierra, la aeronave se incendió y sufrió pérdidas totales, informó el director de salud de Rocha, Diego Pintado, quien dijo que la campaña de inmunización no se vio interrumpida con esta pérdida debido al remate que se cuenta actualmente. Hablamos sobre la espera de la llegada de las vacunas. Hoy el ministro de Salud, Julio Borba, volvió a hablar de que se aguarda un nuevo lote de la vacuna rusa, Sputnik V, además de otras que están siendo negociadas. Seguimos insistiendo en todos los ámbitos a fin de poder obtener en tiempo y forma y lo antes posible la mayor cantidad de dosis que podamos tener en el país. Para este fin de semana, el domingo, llegan a 100.000 de India, ministro. Tenemos previsto ya la llegada este domingo a la tarde. Aprovechando la presencia también del embajador de Estados Unidos en ya las negociaciones que él venía entablando para poder acceder también a las otras vacunas de Pfizer. No es de Pfizer, es AstraZeneca. AstraZeneca. Están también avanzados, estamos esperando confirmación en el día de hoy, a más tardar mañana, tener ya alguna novedad con respecto a eso, a fin de poder seguir con las tratativas. Tenemos también empezar negociaciones con Pfizer, también a través de una alianza público-privada que podamos tener las vacunas también lo antes posible. Estamos explorando todas las opciones que hay en el mundo para poder traer las vacunas. En ese caso ya se puede hablar de cantidades, en el caso de AstraZeneca y Pfizer. Nosotros con AstraZeneca estamos negociando por 2 millones de unidades aproximadamente. Covaxin también 2 millones. En estos días tendríamos que estar recibiendo la confirmación de lo que sería la vacuna rusa, la Sputnik V. En qué fecha tendrían ya listas para trasladar, que nosotros nos encargaríamos de la logística, que también es un poco complicado a veces, ¿verdad? Pero vamos a hacer todo lo posible por tener en forma y en tiempo todo lo que corresponda. Todo lo que hay en stock se está comprando, todo lo que estamos teniendo. Tenemos la promesa de la industria farmacéutica también de que a partir de dentro de 15 días aproximadamente vamos a tener ya las 2 drogas más necesitadas ahora, que es el midazolam y el atracurio. También hoy estaría firmando ya una adjudicación de medicamentos oncológicos también para dar respuesta a los pacientes con cáncer. Vamos a pedir ya que se nos vayan adelantando estos medicamentos. Procedimos también a traer un lote de medicamentos del exterior, ya que en el mercado local no estábamos teniendo. Y bueno, estamos trabajando y batallando todo lo que es el ministerio. Estamos insistiendo más con los servicios de salud. Hoy tenemos previsto tratar de habilitar, de paso les invito a que puedan ir a ver un pabellón más en el Hospital Nacional de Itagua, que serían 16 camas de terapia intensiva, intermedia y más salas comunes. ¿Cuántas salas va a tener? Si mal no me acuerdo son 16 de intensiva, 8 de intermedia, 8 de 16 y más sala común. Y el nuevo titular de Itaipú, Manuel María Cáceres, que se desempeñaba como embajador paraguayo en los Estados Unidos, dijo que su salida de la sede diplomática no va a afectar las negociaciones que Paraguay ya había iniciado para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, ya que se encuentra en una etapa muy avanzada. Hemos estado trabajando muy de cerca con el gobierno de Taiwán para asegurar y hacer lo posible obtener las vacunas. No es un proceso sencillo. Todo el mundo está detrás de las vacunas y hay
el 75% de las vacunas están en manos de los países industrializados, así que estamos haciendo eso. Hay negociaciones en curso, también con apoyo del gobierno de Estados Unidos, y esperemos que termine exitosamente, pero las mismas continúan y estamos insistiendo y haciendo todo lo posible para que salgan adelante. Sabemos la necesidad y la urgencia que las mismas representan. Vamos a seguir apoyando, pero estamos bien encauzadas y creemos que no va a afectar mi salida de Washington el tema de las vacunas. Ya en los próximos días se podría tener también la fecha para... Yo no quiero dar fecha porque es un compromiso muy grande, ojalá se pudiera, pero no sería muy responsable de mi parte de dar una fecha, más que decirles que se está haciendo todo el esfuerzo y sabemos la necesidad, la ansiedad que hay, pero no quisiera estar dando fechas concretas. Una negociación no es sencilla, como les dije, todo el mundo está detrás de las vacunas y estamos justamente con ayudas de gobierno amigos haciendo lo posible por asegurarlas, así que se está trabajando y se espera que pueda terminar fructíferamente y hay varios frentes donde se está trabajando eso, no solo de esa manera, pero no me corresponde a mí estar dando esos detalles. En otro momento, el nuevo titular de Itaipú dijo que empezará a reunirse con los legisladores en la Cámara Alta para buscar el acuerdo para su nombramiento, y así también habló con relación al anexo C. Soy recientemente designado por el presidente Mario Abdo para el cargo de director interino de Itaipú. Estoy regresando a Washington, D.C. para colaborar con la administración desde el cargo de director general interino. Vamos a trabajar, el compromiso ante los desafíos son grandes. Tenemos la revisión del anexo C, que hay un equipo negociador que está preparando y estableciendo la estrategia. Desde la Itaipú, el margen paraguayo, vamos a acompañar esas negociaciones. Vamos a darle todo el soporte, el apoyo técnico que necesita y obviamente en estos tiempos con los desafíos que todos tenemos, Itaipú es una institución que tiene gente muy calificada y vamos a trabajar y seguir contando con todos los técnicos, con toda la gente con sus años de experiencia. Así que yo me sumo a este equipo, traigo la experiencia de mis años del servicio exterior, de la Cancillería, haber sido embajador en la Unión Europea, en Buenos Aires, en la OEA, en Brasilia y ahora últimamente ante la Casa Blanca. Así, el presidente siempre está acompañando, él está al tanto y por supuesto el gran desafío inmediato es el tema de la revisión del anexo C y también obviamente Itaipú tiene un impacto muy grande, es una represa majestuosa, es un ejemplo de integración y cuidar de que pueda seguir dando todos los beneficios posibles para el país. Volviendo a hablar del tema de las vacunas, se habló bastante en estos días de la posibilidad de que los municipios adquieran las vacunas de Sinovac a través de intermediarios. En medio de eso, el canciller había dicho que estas instituciones o estas personas que fingen ser intermediarios no serían personas serias, y en otro momento también se habló de la posibilidad que con esto se busca que Paraguay rompa relaciones con Taiwán. Medios internacionales se hicieron eco de esta información y desde Taiwán mencionaron a través de su cancillería que ellos cederían sus fondos para comprar vacunas a Paraguay, pero no así las chinas. La semana pasada, desde Taipei, medios internacionales informaron que Taiwán está ayudando a su único aliado de Sudamérica, Paraguay, para comprar las vacunas contra el COVID-19, luego de las movilizaciones que instaló una crisis política y social en el país. El canciller taiwanés informó al parlamento de su país que ayudará a sus aliados a comprar las vacunas que necesitan, pero una de las condiciones es que no adquieran las chinas, o si llegan a adquirirlas, que no lo hagan con fondos destinados por Taiwán a estos países.
A nivel local, el embajador taiwanés sostuvo que siguen buscando canales para colaborar con Paraguay en la adquisición de biológicos contra el coronavirus. Nosotros siempre estamos apoyando a este gran amigo que es Paraguay y nosotros tratamos de cumplir nuestro compromiso en diferentes áreas. En esta coyuntura muy especial con una emergencia sanitaria, hace unos días cumplimos con la entrega de unos medicamentos para la terapia y también batas para personal de blanco. Entonces, en mi comunicación anterior nosotros afirmamos nuestro apoyo firme a Paraguay en conseguir vacunas. Tratamos de buscar canales, vincular posibles canales para que Paraguay pueda negociar. ¿Son nexos por laboratorio, por ejemplo? Bueno, yo no puedo comentar mucho, me tienen que excusar que esta cuestión es muy de confidencialidad. Ahora mismo vacuna es un tema muy sensible, además es un tema humanitario que todos tenemos que manejar con algo de reserva, pero sí estamos apoyando. Yo creo que el señor ministro de Salud hace unos días ya había dicho bastante. Entonces aquí yo excuso, perdón. También dijo que los recursos de cooperación bilateral se podrán disponer una vez que haya un acuerdo entre ambos países. Nosotros apoyamos en Paraguay en la búsqueda, en la consecución de vacunas y los recursos de cooperación bilateral, eso se puede hacer uso o aprovechamiento de ese recurso una vez que tengamos un acuerdo entre ambos países. ¿Cuándo se tendría una respuesta? Bueno, estamos en el proceso. Pronto vamos a tener respuesta. En el ámbito de salud, ¿cuánto asciende la cooperación, embajador? ¿Se tiene un monto aproximado? Usted me atrapó en un momento muy malo. Soy muy malo con los números, no tengo idea. Días atrás, el ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, informó sobre la gran cantidad de intermediarios que ofrecen la vacuna de Sinovac y que supuestamente estas personas habrían sugerido romper las relaciones con Taiwán. Estas declaraciones fueron realizadas luego de que varios intendentes municipales anunciaran interés en adquirir dosis de la vacuna china. En Beijing, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que se trataba de una noticia falsa, sugerir que se vincule el suministro de vacunas con la intención de que Paraguay rompa lazos con Taiwán. En esta coyuntura de la restricción sanitaria a nivel país, la Asociación Paraguaya de Fútbol también tendrá un gran acatamiento en cuanto a las categorías del ascenso. Hablamos de la intermedia, primera B, primera C, futsal FIFA, fútbol de playa y también el fútbol femenino. Vamos a dar lectura a la parte más sustanciosa de este comunicado que acaba de publicar hace instantes la Asociación Paraguaya de Fútbol. Dice lo siguiente: a través de la presente misiva, en vistas al decreto de la presidencia adoptado el 24 de marzo del corriente por el gobierno nacional, por medio del cual se establecen medidas específicas durante la pandemia del COVID-19 entre las fechas 27 de marzo hasta el 4 de abril del 2021, así como la consulta realizada al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se comunica a todos los clubes integrantes de las divisionales intermedia, primera B, primera C, futsal FIFA y fútbol de playa de la Asociación Paraguaya de Fútbol, la interrupción de todo tipo de actividades calendarizadas en el periodo comprendido entre el 27 de marzo y 4 de abril respectivamente. Hablamos de la vigencia del decreto presidencial. La APF toma las medidas con absoluta responsabilidad y conciencia del delicado momento por el cual atraviesa nuestro país. Por ello, insta a todos sus clubes afiliados al cumplimiento irrestricto del decreto presidencial, teniendo siempre como objetivo primordial y prioritario la salvaguarda de la vida y la salud de todas las personas. Independientemente a esta restricción en cuanto a los entrenamientos, la categoría intermedia va a arrancar el próximo 9 de abril con la disputa de 12 compromisos, uno en Pedro Juan Caballero y otro en Ciudad del Este. Por ahora van a tomar la medida de trabajar de manera telemática, de manera virtual, a distancia, hasta que termine esta vigencia de la restricción sanitaria en el país y puedan volver a realizar las tareas de campo. Bueno, goles paraguayos a nivel internacional, algunos torneos estaduales que se disputan en Brasil. Nos vamos primeramente a este compromiso entre Palmeiras y San Bento.
Campeonato Paulista, minuto 40, Gustavo Gómez de penal. El capitán de la selección paraguaya rescataba un punto ante un equipo de la tercera división. Y este golazo de Matías Galarza, futbolista del Olimpia que está a préstamo en el Vasco da Gama, 3-1 la victoria sobre el Macaé en la Copa Guanabara, Campeonato Carioca. Un golazo del futbolista paraguayo de Olimpia que está a préstamo del equipo del Vasco da Gama, que repito, venció por 3-1 al Macaé. Bueno, y atención porque la entidad que rige el fútbol a nivel mundial, hablamos de la FIFA, reporta millonaria pérdida en tiempos de pandemia. En menor o mayor medida, el coronavirus afectó a todo el mundo. Además de la dolorosa crisis sanitaria, la pandemia también generó un fuerte impacto en la economía de la mayoría de los países, empresas, entidades y por supuesto de toda la gente. Con múltiples contagios, suspensiones y cancelaciones, el fútbol no fue la excepción, y dentro de esa depresión económica provocada por el rápido avance del virus en el mundo se vieron afectados los jugadores, los clubes y hasta las máximas entidades del deporte. Ese es el caso de la FIFA, que a un año del Mundial, la competencia más importante del mundo organizada por el ente regulador del fútbol, presentó el balance 2020 con una importante fuerte caída de ingresos. La entidad madre del fútbol mundial vio cómo el coronavirus pasó factura el año pasado y cómo sus ingresos cayeron un 65% hasta perder 683 millones de dólares debido a las cancelaciones y aplazos provocados por la pandemia. La FIFA ya firmó un seguro por 900 millones de dólares para el Mundial del 2022. Este tendrá como objetivo salvaguardarse de cualquier cancelación, restricción o abandono de la Copa del Mundo, debido a que el bienestar económico de la FIFA depende del éxito de la organización del Mundial, ya que casi todos los contratos con las empresas están relacionados con este evento. La FIFA podría correr riesgos ante reclamos legales si se viera afectado el desarrollo del Mundial. Es por eso que contrató este seguro. De cualquier manera, de cara al Mundial de Qatar 2022, el futuro sería alentador para la FIFA, que estima tener ingresos totales por 4.670 millones de dólares en el 2022. De ese total, 2.640 serán de la venta de los derechos audiovisuales y 1.350 millones corresponderán a derechos comerciales y 500 millones a la hotelería y a la venta de entradas. Bueno, y tenemos que hablar de lo que va a ser la entrada en vigencia del decreto, y ya lo tenemos a la directora de la Terminal de Ómnibus de Asunción, Sara Jiménez, para hablar con relación a esta situación. Hablábamos con Juan José Vidal hace un rato con relación al tema de los controles que ellos van a implementar, y muchos, de acuerdo a los datos, aparentemente van a adelantar el viaje ya este jueves, y tal vez mañana se dé un flujo importante de gente también en la Terminal de Ómnibus. Directora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando, ¿cómo estás? Buenas tardes a tu teleaudiencia también. Bueno, directora, ¿hay una estimación de que haya un mayor flujo de gente en la terminal, tal vez esta tarde, noche, y ni qué decir el viernes, considerando que desde el sábado ya entra en vigencia el decreto presidencial? Te quiero comentar que desde que ayer en horas de la tarde anunció el gobierno de manera oficial el decreto que entraría en vigencia a partir del 27, nosotros en horas después empezamos a sentir, digamos, el aumento de afluencia, cosa que no se estaba dando, digamos, en ese horario de turno tarde, noche y madrugada a partir de la vigencia de la restricción anterior que entró en vigencia el 18 de marzo pasado. A partir de ahí nosotros resentimos bastante la disminución de afluencia en esos horarios. Sin embargo, anoche, posterior al anuncio del decreto, anoche sí tuvimos una afluencia bastante aumentada, y que gradualmente en el transcurrir de las horas, madrugada, mañana y siesta inclusive, fueron en aumento. Y en la mañana esta mañana tuvimos una jornada bastante movida. Tenemos una estadística, el conteo que hicimos entre las 10 y las 11, teníamos un ingreso casi
permanente de 180 personas horas, por ejemplo, ¿verdad? Y a la siesta eso tipo mermó un poquitito más y ahora empezamos otra vez con el flujo de personas, que creemos que la gente que pudo o que puede adelantar sus viajes, teniendo en cuenta las medidas restrictivas actuales, la gente que puede adelanta ese viaje. Directora, simplemente voy a precisar, me parece muy interesante este dato, 180 personas, ahora estamos hablando de lo que salen de la terminal con dirección a eventualmente el interior del país. A distintos puntos del país. Eso está bastante disperso. Comentaba también yo, analizábamos con los compañeros que realmente no podemos hoy determinar de que hay mayor preferencia hacia tal o cual punto del país. Está bastante disperso, te diría yo, el circuito que digamos toman los usuarios. Y este número que usted menciona, esto no se estaba dando en días anteriores, era bien menos la cantidad. Era menos la cantidad. Sí, la verdad que a partir de la vigencia, digamos, de esta restricción ya anterior, ya nosotros disminuimos bastante la afluencia de personas. Y teníamos, digamos, en nuestro pico de 200 a veces 250 personas solamente en los días, porque tenemos jornadas, tenemos establecidos los días donde tenemos mayor afluencia, ¿verdad? Que la gente se va para el interior o que la gente va por trabajo, porque generalmente el usuario de hoy es el usuario no de turismo, no el que consume turismo, sino que por cuestiones laborales. En Semana Santa sí se da un poco eso de que vos sabés que pandemia le trajo muchísima gente hacia Asunción de distintos puntos y hay mucha gente buscando actividad que desarrollar en laboral o de alguna manera está haciendo un trabajo informal. Y vos sabés que una Semana Santa tiene un alto costo y es mucho más costoso estar fuera de casa. Y un poco esa es la gente que hoy trata de llegar otra vez, digamos, hasta sus puntos de orígenes para pasar un poco de estos largos días, ¿verdad? Eso es lo que nosotros también, digamos así, del sondeo, porque a veces tenés que conversar y entras en intercambio con muchos usuarios también cuando haces cuando nosotros, de la manera en la que estamos trabajando, al menos entramos mucho en contacto cuando instamos o les pedimos, vemos en cuánto tiempo va a viajar, a dónde va a viajar, para ir tratando de no aglomerarlos hacia la zona de embarque e invitarlos a pasar en una zona más despejada para esperar, ¿verdad? Entonces entras un poco en esa conversación y muchas veces vas realizando un sondeo también de cuál es el movimiento, por ejemplo. Y la gente te cuenta es mayormente por, digamos, actividad laboral que viene hasta acá. Esa es la gente que hoy está tratando de llegar un poco otra vez hasta sus puntos de origen, ¿verdad? Como vamos a tener una semana bastante larga, nos imaginamos que esta noche van a tener, sin lugar a dudas, un aumento, y ni qué decir el viernes, cuando va a ser el último día laboral para muchos y van a aprovechar para salir. ¿Eso se refleja, se hace una comparación con la venta de pasajes también de las diferentes agencias, directora? Y la verdad que tanto como cruzado no hacemos el control con ellos porque nosotros estamos más concentrados realmente en la recepción, en la aplicación correcta de nuestros protocolos. Estamos muy concentrados teniendo en cuenta la situación sanitaria, ¿verdad? Nosotros estamos declarados en alerta sanitaria dentro de la terminal porque es un ente por el que transitan personas de distintos puntos, ¿verdad? Con distintos destinos. Entonces, sí, nosotros estamos muy concentrados en eso y en ir teniendo la estadística de ingresos de personas para contener justamente todas estas cuestiones que hoy pasan a ser un poco prioridad por el cuidado y la seguridad mismo del usuario, ¿verdad? ¿Y los viajes internacionales, directora? Los viajes internacionales, nosotros realmente, a partir de frontera está clausurada para el transporte público, nosotros no tenemos salida todavía para el exterior, ¿verdad? Lo que sí se dan son viajes de personas que están viniendo con determinado protocolo que ingresan a través de fronteras, pero con vehículos particulares, entendemos muchas veces, ¿verdad? Y de ahí vienen ya con transporte público autorizado para ellos y llegan hasta la terminal de ómnibus. Con ellos tenemos un protocolo distinto de recepción, ¿verdad? Por una cuestión de mayor seguridad también, ¿verdad? Por lo que implica un viaje ya más de lo que es nuestra larga distancia interna.
O sea que en ese contexto, esos viajes regularmente que teníamos, o sea, Bolivia, Brasil, Argentina, sabíamos que la frontera estaba totalmente cerrada. Ningún viaje se está realizando a ningún punto del exterior. Ningún viaje, Orlando. Solamente los habilitados de manera interna por la INATRAN para corta, mediana y larga distancia a partir de octubre del año pasado nomás también, ¿verdad? Y bueno, pero sí hay un movimiento normal, digamos, en el sentido de sin las restricciones. Hoy aumenta porque, digamos, la gente al no poder viajar la próxima semana, estábamos preparados para que esto ocurra, ¿verdad? Ahora, directora, ¿hasta cuándo ustedes trabajan? ¿Hasta cuándo van a salir los buses? ¿Cómo va a ser el mecanismo? Porque la gente está muy expectante de eso, para organizar también o planear las actividades, porque son generalmente esas personas que trabajan, porque estamos hablando con el director de la DINATRAN, cómo van a ser las personas que eventualmente trabajan en Asunción, pero viven en, no sé, en Paraguarí, en Caguazú, en cualquier otro lado para trasladarse, y nos decía que el decreto en ese sentido es claro, no van a salir los buses y lastimosamente no van a salir, no hay opción, por decirlo de alguna manera. La verdad que no tenemos realmente opción. Nosotros nos preparamos para una Semana Santa con todos los mecanismos de atención acá reforzados, ¿verdad? Pero siempre preanunciamos que no teníamos la competencia y que estábamos también a las expensas de lo que definía el área de salud. Y al definirlo así, nosotros estamos abiertos y operativos hasta mañana viernes, digamos hasta las salidas que tengan lugar hasta las 23:59. A las 00 del 27 nosotros estamos cerrando ya nuestras puertas y volvemos a reabrirlas el lunes 5 a las 00. Perfecto, vamos a estar acompañando porque creemos que, no sé, es la pauta y por lo que se escucha y por lo que se imaginamos ustedes que están ahí también, directora, en que esta noche y mañana viernes las últimas salidas principalmente van a viajar con muchos pasajeros. Estimamos nosotros que va a ser así, ¿verdad? Nosotros estamos velando por la seguridad de todos, cuidando, te repito, teniendo en cuenta la crisis sanitaria que tenemos, cuidando un poco de que el paso por aquí sea seguro, ¿verdad? Y también hacemos los sondeos con relación a quienes vienen y la experiencia poco que tuvieron. Esto lo estamos haciendo ya hace meses, hacer el sondeo de cuál fue el manejo, digamos, dentro de los buses, de manera a advertir nosotros a las empresas de transporte si hubiese alguna situación. Y o sea que en general, y en muy alto porcentaje, la gente te comparte esa experiencia de que le exigieron el uso permanente de tapabocas dentro de los buses, por ejemplo. Entonces, esto también te comento para transmitirle un poco la seguridad a la gente que va a tener que viajar, ¿verdad? Bueno, directora, muchísimas gracias. Seguramente vamos a estar en contacto más adelante, también mañana, para ver cómo va avanzando todo esto. Muy amable como siempre. Sin problema. Gracias, Rolando. Muy amable usted. Que tenga buena tarde. Sara Jiménez, directora de la terminal de ómnibus de Asunción, con relación a lo que va a ser los próximos días, hasta la medianoche ya del viernes 23:59 del viernes, van a trabajar y luego esto va a permanecer cerrado hasta las 23:59 del domingo. Nos explicaba que aumentó también el flujo de pasajeros, un promedio de 180 por hora, y esto tiende a crecer esta noche y también el día de mañana. Y tenemos que hablar de este tema que ocurría en México, porque las imágenes son realmente fuertes. Un camión de gran porte se quedó sin frenos y fue a parar contra un cartel de publicidad y también contra varios vehículos. De acuerdo con el reporte policial, una máquina revolvedora transitaba sobre la vialidad federal a la altura de San José cuando se quedó sin frenos y se impactó contra varios vehículos que transitaban por la carretera. Finalmente chocó contra un árbol y también derribó un anuncio que cayó sobre una camioneta.
Por los hechos, elementos de emergencias acudieron al lugar del accidente y atendieron a las personas involucradas, de las cuales solo un hombre resultó lesionado. Tenés que ser parte de la experiencia Fleming y viví un estilo de vida pleno a favor de tu bienestar y de tu futuro. Porque sabemos que lo más valioso es tu salud, Fleming Medicina Prepaga te ofrece la mayor red de cobertura médica del país en todo el territorio nacional. Fleming, tu oportunidad de vivir intensamente a través de planes médicos integrales adaptados a tus necesidades y posibilidades. Planes familiares, individuales, corporativos y enfocados en la tercera edad. Elegí con Fleming tu plan de vida. Like the legend of the Phoenix. 16:02, momento de repasar los datos actuales del tiempo. Así está la ciudad capital a estas horas de la tarde, cielo parcialmente nublado, una temperatura de 34 grados, una sensación de 38 grados con 7, humedad de 47% y el viento que va soplando a 24 kilómetros en la hora, viento noreste. Tenemos en estos momentos, según meteorología, para la noche, una noche bastante cálida, una temperatura que iría de 31 grados a 26. Por la madrugada, también una madrugada cálida, una temperatura que iría de 26 grados a 23. Pronóstico extendido, cómo van a estar los próximos días. Mañana viernes arranca el fin de semana y vamos a arrancar el fin de semana con mucho calor, pero se vienen algún descenso de temperatura ya después. 23 grados de mínima, 35 la máxima para mañana viernes. Atención que a partir del día sábado, según lo que pronostica meteorología, tendríamos lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 22 grados, la máxima de 31. Pero ya a partir del domingo va a ir descendiendo la temperatura. Vamos a tener todavía precipitaciones el domingo, mínima de 19 grados, la máxima solamente va a llegar hasta los 26. Y ya el día lunes también continuaría la lluvia, con una mínima de 19 grados y la máxima que solamente llegaría hasta los 25. Hablamos ahora de lo ocurrido hoy en Limpio, donde un militar que había sido dado de baja llegó hasta el hospital distrital junto a una mujer que tenía una herida de arma de fuego en la cabeza. Él inicialmente dijo que la misma se había intentado suicidar, pero posteriormente terminó confesando a los investigadores lo que realmente había ocurrido. Bueno, recibimos una llamada del sistema 911 a fin de dedicar a una persona víctima de lesión por disparo de arma de fuego. Bueno, en el lugar acudimos a bordo de la móvil 93 y ya fuimos recepcionados por los médicos y enfermeros de guardia que comunicó que esta camioneta ingresó, como ustedes estaban en este lugar, solicitando auxilio referente a una persona que fue víctima de disparo de arma de fuego, lo cual fue auxiliado ya por los médicos, comunicando ya su deceso ya en el lugar. ¿La mujer presenta un impacto en la cabeza? Bueno, una vez que haya todo, realiza el personal criminalística, vamos a dar la precisa correspondiente de dónde se encuentra la entrada y salida del disparo de arma de fuego. ¿Ya se constató su fallecimiento de la mujer? Ya persona sin signo de vida. ¿Tenemos la identidad oficial, al menos del hombre que trajo aquí a esta mujer herida? Bueno, el hombre todavía no se identificó porque estaba, estaba muy nervioso. Entonces se le trasladó a la sede policial a fin de constatar su identidad, como también una vez que venga criminalística para realizar también la prueba a identificar a la persona
ya sin signo de vida. En medio de su nerviosismo, él mencionó que efectivamente disparó contra la humanidad de su pareja. Así mismo manifiestan los enfermeros que dijo que él fue el que realizó. No podemos comprobar hasta que no se hayan todos los estudios de criminalística. Una discusión supuestamente. Y desconocemos. Guido, ¿no podemos hablar contigo sobre lo que pasó? Se te acusa vos de la muerte de tu pareja, Guido. ¿Qué podés decirnos, Guido, ahora que está más tranquilo? Difícil que quede tranquilo, ¿sabes? No, que parece que no voy a atropellar todo el camino y atropellar ahí urgencia. Nadie, todo ahí, COVID, nadie le quiere alzar. Ya sé yo. ¿Pero y qué pasó, Guido? ¿Vos le disparaste? Jamás voy a hacer eso yo a mi señora. Ella es mi adoración. Los proyectos que teníamos juntos. No sé, ahora pues todo feminicidio, ¿entendés? Y es por eso que queremos escucharte y saber lo que sucede. Por eso yo no entiendo. Vienen te preguntan a mí, no, como si fuera que algo que vos, no sé. La última impresión a mí, yo me eché a llevarme, pero déjame verle, yo no le voy a más ver a ella. Pero no le vi casi su cerebro y sangre acá y todo sangre acá, la hermosa de mi señora. ¿Quién le disparó, Guido? ¿Quién le disparó a ella? No puedo dejarlo. ¿Puedo decir que ella se auto...? Al lado mío contaba. Ella agarró tu arma, Guido. ¿Con tu arma fue, Guido? Con mi arma. ¿Por qué vos saliste de la Fuerza Armada? ¿Por qué te dieron de baja? ¿Qué puedes contarnos más, Guido, sobre esto? Porque afuera te están acusando a vos. ¿A vos no te molesta que te tengan como el sospechoso de su muerte? Ya perdí todo, ya yo... Lo más valioso. ¿Ya perdiste todo? Lo más valioso. Después lo que vea a mí. Los médicos dicen que vos supuestamente confesaste en el hospital. Que vos le disparaste. Bueno, tenemos que hablar ahora de lo que pasa en Ciudad del Este, porque sin lugar a dudas estas restricciones van a terminar afectando de vuelta al comercio, más aún considerando la situación epidemiológica que vive Brasil. Ante las medidas restrictivas por parte de las autoridades de la ciudad de Foz de Iguazú y el gobierno nacional, el movimiento comercial en el microcentro de Ciudad del Este se vio afectado. Los comerciantes mencionaron que las ventas empezaron a bajar y el flujo de personas es cada vez menor. Y escasa el movimiento, realmente bajó mucho el movimiento, ¿verdad? Y la gente está muy preocupada por esa situación, ¿verdad? Entonces, cuestión de ver la forma después de reactivar un poco esta cuestión. ¿Vos crees que es por un tema de estas restricciones, de la cuarentena? ¿Cuál pensás que es la razón por el cual el microcentro bajó mucho? Y hay varias circunstancias, ¿verdad? De repente tenemos acá la entrada mismo de nuestra ciudad está mal organizada, ¿verdad? Hay mucho, ¿cómo se dice? Muchas cosas que de repente tenemos que mejorar ese aspecto, ¿verdad? Que el microcentro está perdiendo esa batalla en este caso, en Ciudad del Este en especial, ¿verdad? Y tenemos que mejorar la entrada mismo de nuestra ciudad. Y también se vino esto es lo que es la pandemia, las restricciones que aparecen, entonces todo eso suma, ¿verdad? Para que esto esté bajando, no sé cómo, muy grande bajo el movimiento acá. El panorama preocupa tanto para los comerciantes como para los compristas, ya que las medidas restrictivas imposibilita la gran afluencia de personas en el microcentro. ¿Solés venir acá en el microcentro o es la primera vez? Sí, siempre, casi cada semana. ¿De dónde sos? De Mingaguazú soy. De Mingaguazú. Sí. ¿Y qué te parece ahora el movimiento que hay? Sí, muy nulo. Más todavía después de esto que el gobierno decretó, ¿verdad? Yo creo que mucha gente ya no están saliendo. Pero vos crees... Para no gastar, ¿verdad? Claro, ¿vos crees que por este tema de las restricciones? Creo que sí, por ese tema. La gente no le da miedo de alguna manera a venir acá, también el tema de las aglomeraciones. Y yo creo más por el tema de las restricciones, la gente ya se está reservando para después de esto. Se espera que más turistas ingresen desde el cruce fronterizo, ya que los mismos constituyen el mayor porcentaje de movimiento económico en el microcentro esteño.
internacional tenemos que hablar de Chile porque este país sudamericano también vuelve a cuarentena. Esto debido a la crisis hospitalaria por el repunte de casos de COVID-19. El aumento de casos de coronavirus en el último mes ha sido de casi el 70%, según un informe. A partir de este jueves, más de 13 millones de chilenos vuelven a cuarentena debido al preocupante aumento de casos de COVID-19 que se registra en el país. El anuncio lo hizo el ministro de Salud chileno, Enrique París, quien justificó la decisión en que durante la última semana los nuevos casos de coronavirus aumentaron en un 17% y en las últimas 2 en un 36%. Debido a la situación, 42 comunas entran nuevamente en confinamiento, un gran número de ellas perteneciente a la región metropolitana. Esta madrugada, la Policía Nacional junto al Ministerio Público realizaron procedimientos en la ciudad de Luque, donde detuvieron a una persona que tendría participación en la fuga del narco Zamora y también el crimen del comisario Félix Ferrari. Freddy estaba alquilando, actualmente está viviendo, sería de su propiedad. Pensamos que sería de su propiedad, estamos en una especie de asentamiento y por lo que vemos, tiene ciertas características, ¿verdad? También con otras viviendas que notamos que estaban haciendo ellos esto. O sea, una construcción reciente. Sí, así mismo, hace poco tiempo que están por acá, según la información que recabamos. Ya que él contaba con una orden de detención desde el 2019 y se dedicaba a actos, ¿verdad? Con un grupo, presumimos que sí, que él estaría trabajando con otras personas más para la comisión de algunos otros hechos punibles. Eso vamos a tener, yo creo que una vez que analicemos tanto el vehículo, las armas y ver si hay alguna correlación con otra causa, ¿verdad? Del arma, por ejemplo, que incautamos acá. Claro. Fiscal, ¿por cuál de los vehículos se habría encontrado la huella de Freddy? Por uno de los vehículos que quedó en el lugar del hecho, dentro de uno de los vehículos. Recuerden que esos vehículos tenían, vamos a decir que varios elementos adentro. Bueno, y todo eso se procedió al análisis de todo el vehículo, tanto en su parte interna como externa, como asimismo de todos los objetos que estaban dentro del vehículo. Y adentro de objetos que estaban dentro del vehículo se encontraron las huellas. Como asimismo, recuerden que que se allanaron varias casas que ellos alquilaron para la comisión del hecho y de ahí también se levantó evidencia, la cual fue analizada. La fiscal Alicia Saprissa. Volvemos a hablar de todo lo que va a ser esta Semana Santa, las medidas restrictivas, se va a poder viajar, no se va a poder viajar. Lo que muchos se preguntan, ¿cómo están viendo desde el sector turismo todo esto? ¿Cuál es el análisis y el balance que están haciendo con relación a lo que va a ser la entrada en vigencia de este decreto presidencial? Y ya la tenemos a Carmen Silva para hablar con ella, cómo ellos están acompañando desde Senatur todo este movimiento. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los panelistas. Bueno, Carmen, contanos, ¿cómo están viendo desde Senatur estas medidas que va a adoptar el Ejecutivo? La entrada en vigencia va a ser mañana a las 23:59 y muchos se preguntan qué pasa, porque estamos entrando en Semana Santa, una época en que muchas personas hicieron sus reservas, algunos cancelaron. ¿Cuál es la información que ustedes están manejando? Bueno, tal cual lo estás diciendo, sí, hubieron reservas canceladas, existen las reservas que están hechas con anterioridad a la vigencia del decreto, son las reservas que van a ser utilizadas durante la vigencia del decreto y que va a permitir a cada cliente de los establecimientos de alojamiento poder desplazarse por las rutas nacionales. Van a desplazarse en la medida que puedan demostrar en sus celulares o en forma impresa la reserva hotelera con el membrete del establecimiento, en el cual identifique plenamente al usuario que va a usufructuar los hoteles correspondientes. Ahora, Carmen, de los datos que ustedes manejan, ¿la cancelación de reserva fue importante o fue en un número menor? Por supuesto, vuelvo a reiterar, hubieron esas descancelaciones. De hecho, siempre la Semana Santa
fue una época que ayuda al sector a oxigenarse económicamente. Y lo que se temía realmente de no estar contemplado en el decreto era las devoluciones que pudiesen realizarse y que muchas veces no son fáciles. ¿Por qué? Porque estos establecimientos ya van previendo la cantidad de personas que van a recibir y muchos de los insumos que utilizan son perecederos. Y eso dificultaría mucho a aquel grupo que así lo quisiera tener dinero en mano, transferencia en mano y no reprogramar sus viajes correspondientes. O sea que esta gente que terminaron cancelando no se tiene, o al menos no proporcionaron a Senatur un número estimativo. Es difícil estimar eso, Carmen, ¿no? No tenemos un número exacto para decirlo y hablar en número, decirlo son tantos dólares que han caído, pero sí realmente fueron importantes y eso un poco también fue el sentir del sector privado en su momento, porque tengo que acotar que este decreto fue emitido escuchando a los diferentes gremios. Yo me ocupo específicamente del gremio que hace al sector turismo, pero las reuniones previas en las que estuvieron las instituciones de competencia en el tema estuvieron acompañados y en reunión con diferentes gremios de diferentes sectores. Y de hecho, algunos, de acuerdo y a lo que permite la situación epidemiológica, fueron observados en este decreto como actividades que se encuentran dentro de las efectuadas conforme al artículo 2 del decreto. Hay también un compromiso del sector hotelero, Carmen, de mantener los protocolos, no realizar fiestas y otras actividades que impliquen poner en riesgo justamente lo que se busca con estas medidas. Gracias por hacer esa pregunta. Les insto a todos los que nos están viendo y también repliquen, siempre utilicen los servicios de establecimientos que se encuentran debidamente habilitados y registrados por la Senatur, porque son los establecimientos que se han capacitado en conjunto con la Senatur y el Ministerio de Salud. Son los establecimientos que hoy se encuentran verificados, y vuelvo a reiterar, en conjunto con el Ministerio de Salud, en conjunto con la Senatur, con alto acatamiento de las medidas en materia de bioseguridad. Son los mismos protocolos que hicieron posible que el destino Paraguay sea considerado un destino seguro, y no solo considerado, sino certificado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Entonces es importante que reiteremos eso, es importante que reiteremos que no está permitido los eventos en los hoteles, no están permitidos, el uso de las áreas en comunes. Todo ese protocolo lo maneja perfectamente cada uno de los hoteleros que conforman el sector el subsector que están debidamente habilitados y registrados por la Secretaría Nacional de Turismo. Ahora, todavía la gente, Carmen, puede reservar, ¿no? Porque el decreto entra en vigencia recién desde la medianoche o hasta las 23:59 de mañana. Todavía la gente va a poder hacer esa reserva quizá en un hotel de interior, y con esa reserva va a poder circular estos días en que va a entrar en vigencia estas medidas. Vuelvo a reiterar que el espíritu de la normativa correspondiente, en este caso el decreto, es evitar, digamos, las quejas que pudieran darse. Entendemos y se abogó desde la Organización Nacional de Turismo por todos aquellos establecimientos que ya tenían sus reservas respectivas, a fin de que no caigan todas. Cayeron algunas que ya no pudimos manejar, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que hoy usamos nuestras reservas, que ya lo hicimos y que, felicidad, por así decirlo, no las hemos cancelado. Ahora, de alguna manera,
¿cómo se estaba proyectando esto? Porque me imagino que mucha gente ya con anticipación va viendo lugares, la Semana Santa, ¿cómo se proyectaba, Carmen? ¿Cómo ustedes estaban viendo esto? Porque es una época en que la gente viaja generalmente, obviamente en tiempo de pandemia, con el cuidado y todo más. ¿Iba a registrar un movimiento importante según las estimaciones que ustedes tenían ya? Sí, por eso digo, abogando que no caiga todas esas reservas, la señora ministra de Turismo ha hecho las gestiones y operativas correspondientes de manera que este sector se ha contemplado en ese artículo 2. Veo que estás mostrando imágenes de atractores turísticos que no se encuentran permitidos en el artículo 2 del decreto 5053. En ese sentido, quiero ser bastante clara desde la Secretaría Nacional de Turismo y que todos podamos entender que hoy las directrices que tenemos en ese decreto es para cuidar nuestra salud. Y también el gobierno está cuidando el aspecto económico, por eso ha establecido una serie de medidas económicas de apoyo al sector turismo. Tenemos que entender que el mapa de riesgo que emite el Ministerio de Salud nos está mostrando claramente la situación en la que nos encontramos. El propio ministro de Salud nos estaba diciendo ya desde el lunes la cantidad de personas que no tenían cama en terapia. Nos están contando día a día que en vez de bajar el número de fallecidos, está aumentando. Ayer hablaban de 51 personas que fallecieron. Entonces, creo que cada uno de nosotros debemos de contribuir un poco a la baja de esa curva de contagios que existen actualmente. Eso es muy importante lo que mencionabas, Carmen. Todas estas imágenes que vemos de recorrer lugares turísticos, lastimosamente esto no va a ser posible. Lo máximo que la gente va a poder es alojarse en ese hotel y realizar las actividades que ofrece ese hotel dentro de su predio, por decirlo de alguna manera, porque circular de un lugar a otro, de un atractivo turístico a otro, no está permitido. No está permitido y de hecho nosotros desde la Secretaría Nacional de Turismo ya hemos comunicado que las misiones jesuíticas se encontrarán cerradas durante la vigencia del decreto respectivo. Y no solo las misiones jesuíticas, otros atractores de los cuales también tenemos injerencia, como ser el circuito vivencial de Mundo Guaraní en Alto Paraná, por dar unos ejemplos. Carmen, vos sabés que Misiones, por ejemplo, es una de las zonas muy visitadas en Semana Santa. Históricamente es uno de los departamentos más visitados. Lastimosamente Misiones está viviendo por una situación bastante complicada, está en una zona roja. Me imagino que eso va a terminar afectando mucho al sector turístico principalmente, ¿no? Pero conforme observamos el decreto 5053, ya no habla de zonas rojas, habla de todo el país. Claro. Pero también ayer mencionó el ministro de Salud, y lo habrán escuchado ustedes, tenemos la cepa de Manaus. Entonces es un tema ante el cual tendríamos que detenernos y mirar un poco nuestra responsabilidad como ciudadanos. Exactamente. Carmen, te agradecemos muchísimo por esta charla, entender un poco también para aquellas personas que por ahí quieran viajar al país, solamente aquellos que ya reservaron con anticipación, solamente van a poder permanecer en sus hoteles. Si es que van a circular al interior del país, lo tienen que hacer con la reserva, con un ticket, con algo impreso para poder justificar, y los lugares turísticos no van a estar habilitados, así es que para aquellas personas que ahora no están viendo, para tener en cuenta eso y evitar inconvenientes eventualmente. Asimismo agradezco desde la Secretaría Nacional de Turismo el contacto que están manteniendo con nosotros. Muchísimas gracias, Carmen, vamos a estar en contacto. Gracias. Que tenga buena tarde. Carmen Silva, entonces, de la Senatur. Con relación a todo esto, a tener muy en cuenta lo que nos comentaban desde la Secretaría Nacional de Turismo. Varios puntos que solamente van a poder desplazarse aquellas personas que tienen ya una reserva, tienen que tener a mano el ticket de reserva.
o en el celular eventualmente para poder circular sin mayores inconvenientes. Solamente van a poder permanecer dentro de sus hoteles. Y todas estas imágenes que estamos viendo de atractivos turísticos, todo esto va a estar cerrado, no va a estar permitido por una cuestión del decreto presidencial. Así es que a tener en cuenta esto, señores. Hablar de Rusia porque ya pone en circulación su tercera vacuna contra el COVID-19. Rusia ha puesto en circulación la tercera vacuna contra el coronavirus, Covivac, que fue desarrollada por el Centro Científico Federal de Investigaciones y Desarrollos de Fármacos Inmunobiológicos, afirmó este jueves Valery Falkov, ministro de Ciencia y Educación Superior del país. El fármaco estará disponible en los próximos días en las regiones rusas. A diferencia de las vacunas rusas anti-COVID Sputnik 5 y Epivac Corona, la Covivac prevé la inyección de la segunda dosis 2 semanas después de la primera inoculación en lugar de 3 semanas. Terapia intermedia y otras 16 salas comunes. Así es. Ministro, ¿estas camas podrían ser ocupadas en menos de 24 horas del ritmo a que vamos? Las 16 salas, las 16 intermedias ya están siendo ocupadas antes de su inauguración oficial. ¿Y las 16 de terapia? Y van a ser ocupadas yo creo que en el transcurso del día o mañana más tardar. ¿Y las camas comunes para qué sirven, ministro? Para las altas de los pacientes o pacientes que están relativamente estables van a sala común primero. Ministro, aprovechando las vacunas del mecanismo COVAX, usted había dicho que llegaban antes del 31, ¿eso se mantiene? Ese es el informe que tenemos del doctor Roberto Escoto, representante de OPS en el país. Hoy me informó que tiene unos problemas logísticos, así que no sabríamos precisar todavía la fecha, pero supuestamente es antes del 31. Lo que se habilita es todo un pabellón aquí, doctor, que se construyó justamente para eso. Es un pabellón nuevo que se está habilitando, era para sala común, pero equipamos para terapia intensiva ahora. Ministro, ¿cuánto puede paliar justamente estas 16 camas de terapia intensiva todo el sistema de salud? Ayudar al sistema de salud, pero evidentemente no es todo lo necesario que actualmente, ¿verdad? Considerando que la necesidad ahora es muy importante con la cantidad de pacientes que hay en todos los servicios de salud del país. Se habla de 35 camas de terapia por día, ¿es tanto así, ministro? ¿35 qué? 35 pacientes por día necesitan terapia intensiva. Y más también. Ahora creo que estábamos en 39 pacientes que estaban en salas de reanimación en diferentes hospitales del país que requieren terapia, y a medida que tenemos alta van ingresando a las terapias intensivas. En algún momento usted decía que camas en los cuarteles militares también iban a ser habilitados, ¿eso cómo está? Eso fue una observación del doctor Hernán Martínez, que habló sobre la posibilidad. Esperemos no llegar a esa situación, ¿verdad? Pero es una opción válida también que tenemos, pero tenemos que primero ver toda la factibilidad de hacer en centros hospitalarios todo lo que se pueda y posteriormente ver esa opción. Recordemos que en otros países del mundo se utilizaron hasta hoteles en su momento, así que estamos viendo todas las opciones posibles, pero siempre es preferible dentro del marco de un centro hospitalario. ¿Cuántas camas en total entonces están habilitadas aquí en el hospital actualmente ya con estas nuevas camas? ¿Cuántas serían, Yolanda? Son 200 camas en total, exclusivamente para respiratorio, o sea, son 200 camas en total, de las cuales tenemos 100 que van a ser para internación, que no requiera hasta cierta complejidad, van a ser 16 de intensiva, y 84 de intensiva y 16 de intermedia. En total, y 100 de camas de internación común. Pero esas comunes no tampoco son tan comunes, requieren, porque todo paciente que se interna necesita oxígeno de una u otra manera. Entonces, en total, vamos a terminar habilitando las 200 camas en sí. Ministro, entiendo que el domingo llegan dosis donadas por la India, ¿eso está confirmado? Confirmado, el domingo a las 17:30 tengo entendido que es según los últimos
planes que tenemos. Pero estas no serán aún No, estamos esperando la confirmación de los mecanismos respectivos de Brasil o México. Ahora, si la ciudadanía, ministro, cumple con estas medidas que están imponiendo desde el gobierno, ¿estos índices que actualmente están podrían bajar o disminuir? La idea es esa, la idea es cortar la circulación del virus, evitar las aglomeraciones innecesarias y permitir que esto se restrinja lo máximo posible a fin de evitar que sigan habiendo tantos casos positivos. Recordando que ayer tuvimos 2.688 casos positivos y un poco más de 51 muertos, si mal no me acuerdo. O sea, en 2 días tuvimos 100 muertos y es algo realmente preocupante y los servicios siguen saturados, están a tope prácticamente con un 100% de ocupación, pese a toda la planificación que se hizo. La doctora recién hablaba de que hay que recordar que en el Hospital Nacional hasta marzo del año pasado tenía 24 camas de terapia intensiva. Hoy está pasando a tener ¿cuánto, Yolanda? 24 más 16. 24 más tenía terapia intensiva y ahora tenés 84 más. Entonces es un crecimiento bastante importante, más de 400% de crecimiento prácticamente. ¿Los números de hoy, ministro, son similares a los que tuvimos en los últimos días? Voy a tener informe dentro de un rato, pero no creo que varíen mucho. Esperemos que sí. Esperemos ver ya los avances y a medida que la población pueda dar lugar a lo que está descrito en el decreto, podamos tener también resultados favorables. ¿Qué tal en cuanto al personal médico para estas camas de terapia intensiva? Justamente usted mencionaba días anteriores de que lo que se necesita ahora son profesionales para esta área, doctor. Sí, nosotros tenemos límites con respecto al crecimiento de camas de terapia intensiva. Eso se debe a que no tenemos suficiente cantidad de terapistas o médicos especialistas que puedan manejar. Yo creo que con esto y con lo que vamos a habilitar en Ingavi en los próximos días, llegamos a nuestro límite de recursos humanos. ¿Cuál es la situación del hospital de contingencia de J. Augusto Saldívar, ministro? ¿Qué pasa en J. Augusto? El centro estaba por inaugurar, el centro. El centro de especialidades. Y está para inaugurarse en cualquier momento. Allí también van a habilitarse camas. Sí, creo que son para 40 camas aproximadamente. Iguaramba, Lambaré y J. Augusto Saldívar. ¿Se van a vender más pabellones de contingencia para el interior del país? 6 pabellones más vamos a proceder ahora a hacer. Uno de ellos vamos a habilitar a hacer en clínicas. El de Luque es terapia intensiva neonatal, ¿verdad? El de Luque ahora el que se va a habilitar es una ampliación de la terapia intensiva de que de 3 camas pasamos a 12, 8 o 12, no me acuerdo. ¿Neonatal? Neonatal. Que también es una necesidad importante para el país. Lo de Ingavi, ¿cuántos más sería, ministro? Lo de Ingavi, ¿cuántas camas más? ¿Cuántas camas más sería inaugurada? Terapias son 10 en principio y después tenemos camas sala común que no me acuerdo. ¿Cuánto era, Vicente, de sala común? 42. 42. Ministro, es decir, que la capacidad de los médicos hasta ahí llega, doctor, ¿no estarían trabajando para inaugurar más terapias intensivas? Y terapia intensiva es complicado. Terapia intensiva es complicado, lo puede decir la doctora Pintos ahí por el hecho de que ya no hay suficiente terapistas en el país. Además que están cansados, están agotados, vienen de varios meses ya trabajando full time, entonces es una cuestión también de, no es ni siquiera falta de equipamiento o falta de dinero, es falta de recursos humanos capacitados. También la gente se está complicando porque dice que van a los hospitales y le mandan a su casa, o sea que hay un protocolo de atención a la gente que acude de pronto, porque hay gente que se queja que solo le dan un analgésico y le envían a la casa. Vuelven complicados y necesitan terapia. Sí, puede ser, pero hay todo un protocolo establecido del manejo de los pacientes. Ministro, los problemas logísticos que mencionó respecto a las vacunas que debían llegar, ¿se sabe qué problema logístico es? Sí, me informó algo el doctor Escoto, pero pedí igualmente que vean la forma de solucionarlo lo antes posible, ya que nosotros estamos muy necesitados de esa... Nuevamente COVAX le falla a Paraguay. No sabría decirlo si es COVAX, si son las empresas que fabrican las vacunas o cuál sería el problema, ¿verdad? Pero hay que recordar que hay un poco más de 62 países que aún no recibieron ninguna sola dosis de vacuna. Ayer usted informaba sobre la liberación de un lote de vacunas rusas. ¿Esto cuándo estaría llegando? No, lo que nosotros tenemos el informe es que vamos a tener liberación en Rusia de las vacunas rusas probablemente la próxima semana. A partir de ahí nosotros tenemos que generar la logística para poder traer las mismas lo antes posible. ¿El porcentaje de los personal de blanco vacunados, ministro, qué está pasando? No sabría decirte exactamente hoy el porcentaje, pero la idea es llegar al lunes o martes de la próxima semana con un 90% de todo el personal inscrito en la web. ¿El canciller qué es lo que va a negociar en San Pablo, Brasil, sobre el tema de vacunas? El canciller no va a San Pablo.
Mala información. ¿Para negociar vacunas chinas? No. Mala información. ¿Se pudo Chisme, responder pues. la nota de la Cámara China-Paraguay que ya fue enviada, ministro? Eso ingresó ayer o antes de ayer recién. Está evaluando la asesoría jurídica. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, ministro. Bueno, lo que decía el ministro de Salud, Julio Borba, ahora en la habilitación de un nuevo espacio para albergar a más pacientes en el Hospital Nacional de Itagua. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos. Muchos se preguntan qué va a pasar con las actividades bancarias durante esta medida que adoptó el Ejecutivo. Hace instantes el Banco Central del Paraguay emitió un comunicado sobre el horario de atención de las entidades supervisadas y en ese sentido menciona que a partir del 27 de marzo del 2021, las dependencias, matriz, sucursal o agencia de las entidades bancarias, empresas financieras, entidades financieras públicas, entidades de medios de pago electrónico, casas de cambios, compañía de seguros y otorgantes de crédito dinerario, en este caso casas de crédito, podrán operar en un horario de atención presencial de hasta 5 horas por día mientras dure la vigencia de las medidas especificadas en el decreto presidencial. Al respecto, cada entidad deberá comunicar a sus clientes y al órgano de supervisión pertinente los horarios de atención en las respectivas oficinas matriz, sucursal o agencia, arbitrar los mecanismos para garantizar el normal funcionamiento de la cadena de pagos del país a través del mantenimiento de los servicios financieros esenciales, implementar la modalidad operativa que considere más eficiente, lo que estará sujeta a revisión posterior por parte de los respectivos órganos supervisores, hacer el mayor esfuerzo en promover la utilización de medios telemáticos y digitales en las operaciones y de esta manera habilitar la menor cantidad de ventanillas, cajas para atención presencial, adoptar los máximos recaudos de prevención, distanciamiento y cuidados sanitarios para sus colaboradores y clientes indicados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, tanto en sus respectivas oficinas de atención permanente como también en espacios físicos donde operan cajeros automáticos o cualquier otro medio telemático. Adoptar el protocolo dispuesto por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En otra parte del comunicado dice asimismo, a fin de garantizar el funcionamiento del sistema bancario y financiero, también se considerarán actividades imprescindibles aquellos procesos realizados directamente por las entidades mencionadas precedentemente o a través de otras empresas que presten servicios inherentes al giro de apoyo bancario y financiero y que permitan la continuidad de operaciones y provisión de servicios a través de medios electrónicos, incluidas la atención telefónica al cliente, soporte a la atención digital, entrega de tarjetas que permitirán acceso a fondos y toda operación vinculada a la red de cajeros automáticos. En tal sentido, las personas afectadas por las actividades antedichas estarán exceptuadas de la restricción de circulación, debiendo dar estricto cumplimiento a las demás restricciones establecidas por la autoridad competente. A tal efecto, las respectivas empresas deberán designar formalmente a las personas afectadas y realizar con carácter de declaración jurada las manifestaciones y documentaciones necesarias para que éstas puedan identificarse como tales ante las autoridades competentes. A la Comisión Nacional de Valores y al Instituto Nacional de Cooperativismo corresponde emitir las directrices respecto al funcionamiento de sus entidades supervisadas. Las casas de empeño deberán cumplir las condiciones de funcionamiento establecidas por el Ministerio de Hacienda y el municipio respectivo de conformidad a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 2283/03. Es el comunicado que dio a conocer hace instantes el Banco Central del Paraguay. Bueno, tenemos que hablar también de un video que hoy circuló en las redes sociales y habla de un hecho de intolerancia registrado en un local gastronómico en Sajonia.
nervio, energía. Bueno, y muchos cuestionaron la actuación de esta mujer para con la funcionaria de este local y por otra parte también la pasividad de los clientes que permitieron que esta funcionaria sufriera todo tipo de insultos por parte de esta mujer. Son las 16:59 minutos, vamos cerrando Tarde Noticias. Ya se viene Silvia y Aníbal para seguir con las informaciones. Nosotros nos vemos mañana. Sí, señor. Hasta mañana. Chao, chao.